¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos al aire con Visión Nocturna, como cada jueves, y la repetición los domingos en UFRO Radio. Pareciera tema repetitivo, 44 días, en una condición que alguien dice ha mejorado algo respecto de la situación de violencia. Sin embargo, sigue pendiente la demanda social, sigue pendiente el mensaje en que esto no tiene arreglo si no hay una reacción fuerte del gobierno a las demandas que se están efectuando día a día en el país. Hoy, con un panel especial preparado para la ocasión, tenemos que saludar la presencia de los parlamentarios. Están en semana distrital, entiendo. Diputado Ricardo Celi, así como media. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Media semana distrital. Bueno, el diputado Miguel Mellado, gracias, junto a nosotros también. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, gracias a usted. Y bueno, Ricardo. El invitado especial para hoy día es representante del ámbito productivo, Corp Araucanía, Daniel Smith, su presidente. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Muchas gracias, Miguel Ángel, y saludar a Ricardo y a Miguel también. Bienvenidos. Tenemos que dar las explicaciones. Se había confirmado en las últimas horas la presencia del ex diputado Esteban Valenzuela. Sin embargo, problemas de último minuto lo hizo retornar rápidamente a la capital. Así que será para otra oportunidad para estar con nosotros. Muy bien. El tema para participar a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. En señal abierta estamos en el 38.1, 38.2, televisión digital para Temuco, Padre de las Casas. Si usted está en cable, 48 Telefónica del Sur, y en todas las redes y las plataformas digitales de UFRO Medios. Señores, el título Demanda Social está apocada, empañada por la violencia callejera. Abierta la pregunta para nuestros parlamentarios. Yo, Miguel Ángel, quiero primero partir diciendo de que, la agenda social que la gente quiere ya no es solamente del gobierno. Aquí se impetró alguna demanda para distintas áreas y en eso yo lo que he visto es que los grandes empresarios han pasado botaditos en este tema. ¿Pero cómo? Ellos están ofreciendo 500.000 pesos de sueldo. Bueno, pero o sea, se ha ido no ha habido lo mismo que se hicieron todos los partidos políticos y todos los en una gran firma, digamos, de un acuerdo. Yo no he visto a los grandes empresarios en un tremendo acuerdo que diga de que ellos van a pagar a sus empleados como mínimo 500.000 pesos, a sus contratistas para que también le paguen a los empleados esos 500.000. Estamos hablando de aquellos que venden más de 100.000 UF. No estoy hablando del pequeño. El pequeño hay que ayudarlo, pero yo no he visto eso. Tampoco he visto a la gente de la ANEF y de la CUT, porque también esto es cómo atienden en el Estado de Chile. Porque viene una persona, va a un estamento cualquiera de la administración pública y no está recibiendo una atención eficiente, un servicio. Y eso también le duele a la persona. Y creo que también es hacia ello. Y tampoco han dicho nada, ¿cierto?, sobre qué cambios van a realizar. El gobierno ha hecho una agenda social, nosotros como parlamentarios. Y le agradezco a Ricardo que en muchos de esos proyectos se ha llegado a acuerdo. La verdad es que lo escuchan más a ellos que a nosotros ahora para llegar a acuerdo, pero se ha llegado a acuerdo para poder lograr avanzar. Lo que no ha llegado todavía es al bolsillo de las personas, porque se ha demorado la tramitación de esas leyes. Esta semana, nosotros el martes, que era semana distrital, martes y miércoles, estuvimos aprobando dos proyectos importantísimos, ¿cierto? Uno donde estuvimos con el aumento de las pensiones, que el gobierno ofrecía 10%, después 20%, ¿cierto? Y nosotros le pedimos que fueran 50%. En algunos dicen que fue inconstitucional lo que firmamos. Yo lo firmé también con la Maite Orsini y con la Nona Osandón. ¿Inconstitucional por qué? Porque es el presidente el que tiene que asignar. Pero nosotros lo que quisimos, y fueron 125 diputados los que le pidieron al presidente que nos escuchara y que efectivamente le subiera un 50%. Después, ¿qué fue? Se fue al Senado, y en el Senado, ¿qué hicieron? Tomaron esto y ellos colocaron cómo se iba a distribuir para llegar al 50% en conjunto con el gobierno. Y eso es lo que votamos este martes, y yo espero que sea ley de la República pronto, y le pedí al Ejecutivo que lo pagara
antes de Navidad para que efectivamente llegara al bolsillo de las personas ese aumento de remuneraciones este año. Diputado Celi, ¿está pendiente todavía la respuesta del gobierno a la demanda social que comenzó hace ya 44 días? Que hay 5 patas, yo entiendo. Uno tiene que ver con la agenda social, 2, el tema de orden público, 3, el tema de derechos humanos. Estas dos cosas no son contradictorias entre sí, van paralelo. 4, finalmente, en la nueva Constitución, que el parte del acuerdo de tener un plebiscito el 26 de abril, para empezar a mover la pelota. Y 5, un periodo de recuperación, finalmente, cómo somos capaces de ir hoy día en un periodo de reconstrucción de ayuda a la gente que ha sido dañada, fundamentalmente la pequeña empresa y la mediana empresa, para que no tengamos una cesantía enorme el próximo año. Y en el tema de la agenda social, yo creo que el gobierno, no sé si ha leído mal o no ha querido leer, pero para ser súper claro, nosotros sostuvimos desde el principio que el acuerdo que tuvo el Senado en materia de lo que el pilar solidario, de aumentar un 50%, lo que es la Pensión básica. La pensión básica, lo que reciben, ¿cierto? Nuestros, generalmente, personas que no habían cotizado nunca y que reciben algo. Y también el aporte del pilar solidario, ¿cierto? Que como un tema importante, a un 50%, de una, para todos. Y el gobierno tomó una opción distinta. Dijo que no tenía plata para eso. Sin embargo, dijo que eso le costaba 1.500 millones de dólares y que no tenían 1.500 millones de dólares. Sin embargo, a la semana después, saca 5.500 millones de dólares, ¿cierto? Para ir en ayuda, ¿cierto? Dice él, de un nuevo periodo de empuje económico. Y saca 5.500 millones. Y no quiso aumentar al 50% a todos. Entonces yo creo que aquí es un buen ejemplo de cómo el gobierno no entiende la urgencia del momento. Y como bajó un poco, como todos hemos visto que ha bajado un poco la presión social, el gobierno está leyendo mal de nuevo, creo, y cree que esto se acabó, que la gente ya, vamos a quedarnos tranquilos con eso. Pero no, yo creo que no. Y falta el tema de lo que todos nos preguntan, y me imagino que a Miguel también le preguntan por el pilar contributivo. ¿Qué es lo que es esto? Es la gente que sí ha trabajado y sí ha hecho aporte a la AFP y sí está esperando que se le mejore su pensión, entonces porque dice, a los que nunca cotizaron le están dando 167.000 pesos si tienen mayor de 80 años. Sí. Y yo, que coticé toda mi vida, estoy ganando 120. ¿Cómo es? Y ahí nosotros claramente tenemos propuestas importantes y el gobierno se ha resistido a ir a hacer una verdadera transformación. Yo creo, si uno se preguntara cuáles son los que uno finalmente recoge, que son las demandas transversales que están en todas partes, pensiones, diría que es el pilar, el principal. O sea, respondiendo a eso se puede encontrar la solución. No. O por lo menos un avance en solución. Es un avance en disminución de la desigualdad. Sí. ¿Cierto? Que es como el eje, el punto. 2, el tema de el monto, ¿cierto? El salario mínimo, el salario ético, perdón, no le llamó salario ético, le llamó el salario mínimo garantizado. En donde hace un aporte de 49.000 pesos para alcanzar 350 como mínimo. Y nosotros le hemos dicho, pero eso no puede ser para la empresa grande igual, pues. Entreguémosle 49.000 pesos al empresario chico, al empresario pequeño, pero el que tiene bolsillos grandes, que pague los 500.000 pesos, o los 350, o los 49.000 de diferencia, o más, 500.000 pesos que él le ha pedido. Y el gobierno nos ha dicho que no hasta el momento. Dice que no, que esto es para todos tienen que recibir eso. Y eso parece una injusticia enorme. Parece una cuestión muy injusta porque finalmente tú no vas a ir a las grandes empresas, de la minería, a las grandes empresas de la pesquera, al retail, ¿cierto? Que gana mucha plata, ¿cierto? A la banca y decirle que sabe que, oye, le voy a ayudar con unas luquitas más a usted con 49.000 pesos para que le haga el suple a su empleado o a su funcionario. Eso no parece justo. Parece que hay que hacer una diferenciación. Y ahora cuando estaba discutiéndose, como todos sabemos, finalmente, cuál va a ser el incremento en el sector público, ¿cierto?, de remuneraciones, están hablando de un 2,5% y un 1,8%. El gobierno no ha entendido nada. No ha entendido la tremenda presión social que hay y la demanda social que hay en esta materia.
Entonces, vamos a tener una presión que a mi modo de ver va a aumentar, porque el próximo año vamos a tener más cesantía, y esos cesantes que van a quedar producto de esto van a contribuir a la olla a presión. Sí, y a eso quiero ir. ¿Me permite un paréntesis sobre el tema? Es que sobre las platas, porque para que la gente no se lleve a error, porque 1.500 millones de dólares cuesta, ¿cierto?, el aumentado del 50%, pero todos los años. Entonces, estos son gastos corrientes y tiene que ser un ingreso corriente, y por eso el gobierno pidió un año, 13 meses para llegar al 90%, ¿cierto? Y después otro año para llegar al 100%. Gradual. Con lo que vio el Senado con el gobierno. Y otra cosa son los 5.500, porque son de una vez, es para inversión, no es constante. Esos 5.500 no van a ser todos los años, va a ser por única vez para reactivar, ¿cierto?, lo que Ricardo acaba de decir, porque lo que viene, yo diría que es peor de lo que en este momento hay, digamos. Pero, bueno, una acotación para sobre la acotación. Pero yo quiero que hable, por favor, Daniel, porque... Aquí lo más importante, aquí la reforma realmente importante es que voy en la reforma tributaria. Perfecto. Lo que pasa es que usted ha hecho mención a los empresarios, y me gustaría escuchar también la opinión del sector privado. Yo sé que Daniel no representa a los grandes empresarios, pero sí, aquí en la Araucanía hay gente que está en el ámbito privado y tiene más de una opinión también. Más de un palo. Decía. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que desde el mundo privado, Corp Araucanía primero no es una institución que representa al empresariado, digamos, propiamente tal. Están todos los gremios productivos, está la academia también, y también está el gobierno en la mesa de Corp Araucanía, y en ese sentido Corp Araucanía es una mesa que reúne de alguna forma a todos los sectores en una mesa común, y tenemos la capacidad de dialogar y ponernos de acuerdo, ¿ah? Yo quiero hacer un énfasis ahí. Se hace alusión siempre al gran empresario cuando se habla de empresario. Y resulta que el motor de Chile no es el gran empresariado, digamos. El motor de Chile está en la pequeña y mediana empresa, que es la que se ha visto hoy día más afectada con los movimientos sociales que hemos visto. Es la empresa que hoy día está tremendamente angustiada, y que la verdad es que estos 5.500 millones que anuncia el gobierno se reciben con una cuota de esperanza por parte de personas que, si tú le impones hoy día un sueldo mínimo de 500.000 pesos a una persona que después de pagarle a sus 2 pionetas y tiene su camión transportista, él mismo saca 500.000 pesos y no saca más que eso, la verdad es que es una imposición muy injusta. Y cuando un gran empresario como puede ser Luxich, que sale diciendo que nadie en su empresa va a ganar menos de 500.000 pesos, es tremendamente irresponsable plantearlo en esos términos para quien desde la pequeña empresa lo mira como un imposible, ¿no? Es muy importante que lo que hagamos, lo que digamos, lo hagamos y lo digamos con responsabilidad. Lo mismo para el diputado Celi en este momento, cuando completamente de acuerdo con el diputado Mellado con respecto a no confundir lo que es gasto corriente en el Estado y lo que es una inversión que busca reactivar de alguna forma la economía y ir en ayuda de quienes hoy día más están sufriendo con lo que estamos viendo. Es importante que las cosas se hagan con responsabilidad, porque si no las hacemos con responsabilidad, las señales que se entregan son señales de confusión y finalmente generan parálisis. El empresariado se mueve en general sobre la base de un grado de seguridad. Si no hay seguridad, difícilmente alguien va a invertir, a menos de que sea una persona adicta al riesgo, ¿cierto? Pero en general la aversión al riesgo es la que impera en las decisiones de inversión. Lo que tenemos que buscar restaurar es un grado de seguridad, un grado de garantía de que las reglas del juego de alguna forma se van a mantener hacia adelante, de manera de poder encauzar también un poco esta mirada del empresariado, que no es el gran empresariado necesariamente, sino que de aquel pequeño emprendedor que dice, mira, si hoy día meto mis luquitas aquí, mañana me va a ir bien. Hoy día ese pequeño emprendedor no está metiendo las luquitas en ninguna parte, está absolutamente guardado porque hay una incertidumbre absoluta de lo que va a pasar el día de mañana. Solo que el 0,1% de los chilenos, el 0,1%, tiene el 32% de la riqueza. Y ese es el problema. La enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos.
Yo no estoy hablando cuando hablo de esto, y me parece muy bien que existe un plan para fortalecer a los pequeños y a la mediana empresa. No tengo ninguna duda de aquello. El problema está cuándo se van a meter la mano al bolsillo el 0,1%. Ahí tiene que haber el cambio de constitución, ¿o no? ¿Se puede regular eso? No, Y eso no tiene nada que ver ¿sabes lo con- que yo quiero llegar a eso? no tiene Porque nada que hoy ver la día Constitución con eso. alguien me comentó eso. Si el cambio de constitución no va a significar que esos temas, por ejemplo, de diferencia se puedan considerar. No, pero va a significar que la salud sea un derecho, que la agua sea un bien de uso público. Mire, yo quiero aprovechar que me llega un comentario que me sirve para entrar en un tema que también ahí está de alguna manera ligado. El WhatsApp, el más 569-7141-5007. Me dice, no tengo el nombre de la persona, pero dice, desde el 18 de octubre hay 6.707 detenidos. De estos solo el 9%, 603, quedó en prisión preventiva. Está hablando del tema de los disturbios y de todo eso. Pero el 68% de estos, vale decir, 6.707 son reincidentes. Y la pregunta el televidente, ¿qué hace el Ministerio Público, Fiscalía, para evitar que estos terroristas salgan a la calle a hacer saqueo, quemas y destrozos en nuestro país? Yo estoy de acuerdo con el telespectador, porque la verdad es que es más firme también para tener una sesión especial y invitar, porque tampoco vamos a citar al fiscal, que nos diga en el hemiciclo por qué se está realizando lo que se hizo. Yo escuché al fiscal nacional en una radio hace 2 días atrás, cuando le preguntaron por qué dejaron libre, ¿cierto?, a esas personas que habían tomado. Y él dijo porque las penas eran bajas, 61 días. Por lo tanto, ¿para qué iban a perder el tiempo en eso? Entonces, porque complementando también dijo que hubo un error ahí dijo que sí, pudo haber un error de procedimiento. Pero es que yo creo que también hay un tema que después tiró la pelota al Parlamento, de que las leyes, obviamente, si estaban así, ellos tenían que cumplirlas. Yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el gobierno, que ha sido muy incapaz e inepto en administrar la crisis, pretende hoy día trasladar, ¿cierto? Pretende trasladar pero la responsabilidad era del fiscal, sí, no era de qué. Para allá voy. ¿Para qué pretende trasladar la pelota al córner, digamos? Pretende trasladar los fenicios. Pretende trasladar la responsabilidad, es que así ha ocurrido. A 2 órganos. Pretende trasladar la responsabilidad al Parlamento, por una parte. Y a las Fuerzas Armadas. Y pretende trasladar, además, la responsabilidad del tema de las Fuerzas Armadas, lo podemos conversar aparte, y pretende trasladar la responsabilidad al Ministerio Público. Yo quiero destacar, a mí me parece muy bien cuando el fiscal nacional le responde que este no es un problema del Ministerio Público. El Ministerio Público es el persecutor, ¿cierto? Hay un juez de por medio, un tribunal de garantía. Así que es el persecutor. Entonces, finalmente, no nos equivoquemos en este tema. Entonces, el gobierno quiere trasladarle la pelota porque ha sido muy manifiesta la incapacidad del gobierno en administrar este tema. Entonces, finalmente, pueden tener, porque sucede que la cantidad de detenidos han sido 43.000 en Chile. ¿Ya? Pero depende de cómo te detengan, pues. Si te detienen finalmente porque estás haciendo desorden público, o si te detienen porque estás tirando una bomba molotov, o te detienen finalmente, ¿cierto?, porque estás haciendo un saqueo. Son cosas distintas. Entonces, no porque hayan detenido 43.000 personas, uno puede esperar, ¿cierto?, de modo irresponsable, que sientan 43.000 presos en la cárcel. Sí, claro, pero depende depende de la tipificación de la persona que lo escribe, dice Ricardo, que hay el fiscal, reincidencia notable. Depende de la tipificación del delito. El fiscal denota que hay un problema, él mismo lo dijo, hay un problema, y fue un problema del fiscal, porque no esperó la orden del fiscal regional, que debería haberlo hecho, digamos. Pero Miguel, yo quiero hacer un énfasis ahí, porque es una historia que hemos vivido aquí en la Araucanía hace 20 años. Yo creo que la Araucanía ha sido, digamos, la región que ha vivido esta misma situación que está viviendo Chile en carne propia durante mucho tiempo. Es verdad. Y lo que ocurre, independiente de cuál sea el procedimiento que adopte Carabineros para poder encontrar a una persona, digamos, incluso infragante, realizando un delito, el sistema judicial que tenemos es un sistema judicial tan garantista que finalmente esa persona termina libre o termina en libertad, digamos, con una libertad condicionada, puede volver a reincidir. Entonces, yo creo que el tema no está ni siquiera en el fiscal, ni en el juez, ni en la policía, sino que en el sistema judicial que tenemos hoy día como un todo, como un general, que finalmente lo que permite es que una persona delinquiendo termine
libre al día siguiente y que haya sido encontrada en condiciones incluso de flagrancia. Lo hemos visto aquí en la Araucanía de forma absolutamente repetida y eso lo vemos además en las calles. Y aquí quiero hacer también un énfasis no únicamente con lo que vemos, y ustedes lo están conversando hoy día en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y en el Senado también, la ley anti-encapuchados y todo lo que se quiere sacar en materia de seguridad. Pero también, ¿por qué no se saca esa ley de forma paralela con una ley que castigue de forma ejemplificadora los delitos de cuello y corbata? Hoy día se mete a todo el empresariado dentro del mismo saco, ¿cierto? Y resulta que tenemos empresarios que son ejemplares y la gran mayoría de nuestros empresarios en Chile son empresarios ejemplares. Pero pagan justos por pecadores. ¿Por qué? Porque finalmente tú los sometes a un procedimiento y ese procedimiento le permite salirse por anga y por manga y no tiene finalmente una pena. Sí, entonces, deberíamos acompañar a aquella ley que permite, ¿cierto?, que un encapuchado que anda armando barricadas quede detenido o no pueda o quede detenido durante un tiempo importante, con una ley que permita también que aquel empresario o gran empresario que cometa dolo, fraude o lo que sea, se seque en la cárcel también. Oye, pero yo creo, no sé, ¿qué puedes esperar tú si parte de la rabia de la calle hoy día tiene que ver justamente con quién va a resolver lo que tú estás pidiendo? Es Moreira, el senador Moreira, ¿eh? Que todos supimos lo que hizo, recibió plata, ¿cierto? Y él, entonces, ¿quién va a legislar sobre lo que tú estás pidiendo? Es él. Y eso pero tiene hay varios más. Sí, yo lo ejemplifico. Hace tiempo la moneda yo lo ejemplifico. Pagó impuestos internos para que lo ejemplifico con él. Yo no quiero defender a Moreira, si yo lo único que estoy diciendo es que lo ejemplifico en él porque hoy día vota él. Sí, claro. Él vota. Hay varios más que también... El presidente Lagos dijo, nosotros también somos responsables. Sí. Por lo tanto, estamos todos desprestigiados. Sí, pues el desprestigio pero si saca el presidente, ¿quiénes van a tener que elegir el sucesor para completar su periodo? Son los que están desprestigiados, el Congreso Nacional. Daniel. Estás refiriendo tú a la institución. El caso de la renuncia. Estaba hablando del desprestigio de diputados. Sí, pero no desprestigiados. Hoy día, sí, pero no me meta a mí en el mismo. No, sí, el desprestigio lo conozco, pero claro, yo no le he robado ni un peso a nadie. Un expresidente, además de su sector, lo dice y lo reconoce. No, es que yo quiero, lo comparte. No, yo quiero alegar eso porque sucede que yo sé que la gente tiene desprestigio y desconfianza, nosotros lo tengo claro y yo parto de esa premisa. Pero de ahí a que finalmente me metan en el mismo saco y me comparen a Moreira, esa cuestión no la acepto, porque Moreira es una persona que claramente y demostradamente usó plata que le pasó a la empresa y él finalmente se lo compraron para que votara una ley. Ahora, entonces, no me comparen con Moreira en ese tema. Está muy bien, pero la política durante mucho tiempo en Chile se financió a través de una forma irregular porque era la forma en que todos lo hacían y eso nadie, digamos, puede salirse de eso. El tema, y yo quiero destacar algo positivo aquí, ¿eh? En Chile, hoy día podemos denunciar. Se pudo denunciar el financiamiento irregular de la política. Se pudo denunciar el Paco Gate, como se conoce. Se pudo denunciar el fraude en las Fuerzas Armadas. Se puede denunciar. Hoy día tenemos una institución que soporta la posibilidad de denunciar. El problema es que esa denuncia uno la hace y finalmente no llega a ninguna condena. Si tú denuncias en México, el día de mañana estáis liquidado. En Argentina, en Brasil, claro, o donde sea. O sea, en Chile vivimos en un país donde la institucionalidad permite que efectivamente tú generas las denuncias. Entonces, el problema no está necesariamente en que se permita la corrupción, sino que la corrupción no tiene las penas adecuadas y que debieran... Hay salidas alternativas demasiado blandas para eso. Y que de alguna forma son las que ensucian el modelo que tenemos. Daniel, yo creo que están los votos hoy como para cambiar. Si alguien hace 45 días, o sea, 45 días hoy, no ha cambiado con lo que pensaba hace 45 días antes, yo creo que no ha entendido nada, digamos. O sea, yo creo que los parámetros cambiaron, la gente nos presentó lo que quería, digamos, como país distinto, ¿cierto? Y yo creo que hay que ir avanzando en esa área. Pero lo más importante es lo que se está llevando a cabo, y yo creo que el gobierno va a colocar
una ley en consecuencia. Hay parlamentarios de Renovación Nacional que están en eso, pidiéndole ¿cómo se llama? Al ministro para que envíe luego un proyecto de ley. Es más, le presentaron un proyecto ellos para que lo patrocine el Ejecutivo y poder hacerlo, pero también poder hacerlo rápido. Yo creo que están los tiempos ahora. ¿Ya? Hay momentos y momentos, y creo que este es el momento para hacer las reformas que corresponden, pero tiene que llegar en las reformas sociales que tú decías, Miguel Ángel, al bolsillo de la gente algo este mes ya, para que vea que efectivamente se le está cumpliendo. Yo creo que no podemos esperar más que no sea este mes. Yo puedo discrepar contigo, Sí. Miguel. Yo creo que hoy día lo que vemos en las calles no tiene mucho que ver con la gente, realmente. Yo creo que lo que vimos en la calle hace 20 días atrás, hace 25 días atrás, era efectivamente un clamor popular de gente que lo que quería era un cambio social, y un cambio social que se escuche realmente. Hoy día lo que vemos en la calle es violencia. Y la pregunta que parte haciendo Miguel Ángel en este panel, digamos, yo creo que hoy día efectivamente la agenda social está tomada, está opacada por la violencia. Hay un nivel de desesperación, de alguna forma, en las acciones que se tratan de tomar desde el gobierno, desde el Parlamento, para poder resolver este tema, sin mirar realmente medidas que no sean de corto plazo. Si lo que necesitamos aquí son reformas estructurales en el país, son reformas que nos permitan y que no sean tomadas de la noche a la mañana, sino que se den las señales de que van a ser tomadas de forma responsable en el futuro. Pero tenemos que avanzar en una agenda que cambie estructuralmente el país y que logre efectivamente que ese 1% que hoy día concentra el 26% o el 30 y tantos % de la riqueza del país disminuya su porcentaje, y que la clase media, que es hoy día el gran perdedor en todo esto, sea una clase Yo fortalecida. les recomiendo que lean historia, vean, perdón que lo diga de esa manera, y vean, ¿cierto?, lo que ha pasado, lo que pasó, ¿cierto?, en Egipto, ¿cierto?, que vean lo que pasó en Ucrania, que vean lo que pasó en París, que lean y que vayan y miren, y hay mucho, además hoy día, mucho videos y cierto, y hay bastante por y en todas todas partes, partes, absolutamente globalizado. que lo lean, porque finalmente los cambios sociales no se logran con guantes y flores. No es así. Los cambios sociales se logran con mucha presión social, y esa presión social normalmente trae violencia, porque la gente se rebela contra la violencia institucionalizada que ha vivido muchos años. Así es. A esa violencia institucional, ¿cierto?, se le contrapone esta violencia en la calle. Sí. Entonces uno no puede pedir o esperar que finalmente la gente salga y levante banderas, porque no pasaría nada. Todo, qué bonito dirían. Entonces genera este nivel de violencia que obviamente tiene sus límites, que es reprochable, etcétera, pero la historia dice que los grandes cambios sociales tienen, ¿cierto?, este dejo y este elemento importante que va acompañado. Entonces, no partir de eso, no partir de ese elemento sería erróneo. Un detallito nada más, porque una de las cosas más importantes que la gente pide cuando uno va en terreno, Daniel, es que efectivamente los adultos mayores ya no quieren esperar más, quieren que efectivamente llegue mañana una cantidad, porque están realmente hasta aquí, no hasta aquí, hasta aquí, porque no llegan a fin de mes, no llegan. Por eso reventó la olla. Lo primero que colocar a los adultos mayores adelante, ¿cierto? Y seguir después con reformas estructurales, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque el país tiene que ser más equitativo, estoy completamente de acuerdo, y yo creo que están los consensos para eso, pero creo que hay que pagar una deuda con el tema de los adultos mayores hoy, ahora. Sí, uno se preguntaría, a lo que voy yo es que con eso no vas a solucionar el problema. Estoy diciendo que en el primer lugar. Y tampoco va a disminuir el nivel de violencia, ni tampoco va a bajar, digamos, la intensidad de lo que hoy día está ocurriendo. Pero vas haciendo el checklist de las necesidades y vas haciendo. Uno pudiera preguntarse por qué los jóvenes, que son los mayoritariamente los que han estado en la calle, dentro de su tema de demanda están las pensiones, siendo que ellos están tan lejos del tema de pensiones. Porque sus abuelos porque su padre, ¿cierto? Sí, porque su padre, porque vio la casa, porque él la pasó mal, porque finalmente su padre, su familia estaba sin dinero producto de las pensiones. Pues. Y trabajó toda la vida. Y trabajó toda la vida. Y tiene una pensión hoy día. Claro, entonces finalmente, y se endeudó y con alguna modalidad y termina, es profesional y termina sin pega. Está cesante ilustrado. Y esa construcción de país que hemos tenido el que lo quiere es lo que explica mucho lo que hemos visto. Y que nos siga. Diputado, ayer usted estaba feliz por esta aprobación de la ley que fue transversal, decía usted, para terminar con los saqueos.
Sí. estaba contento. Hoy día hay parlamentarios que ya comienzan a arrepentirse del voto. Bueno, pero si no refuerzan su voto, como el diputado Boris, ¿cierto? Y Jackson, que ahora graban video y piden disculpas, digamos, por el voto que hicieron ayer, me parece irresponsable ellos, pues si son bastante grandecitos y se han leído la ley para haberla votado, pues me imagino. Yo creo que es una buena ley. Yo creo que es importante lo que decía Daniel, la seguridad es el segundo paso. La gente tiene temor de salir a las calles, en las noches peor todavía, y Temuco eso que ha sido tranquilo, porque Valparaíso, Santiago, Concepción, olvídate, Antofagasta, pero incluso en Temuco tú le preguntas a los adultos mayores si pueden ir al centro, ellos evitan. Ojalá venir al centro porque tienen miedo. Y tú ves y parece el Líbano, todo tapizado, digamos. Y eso no es vida. Entonces hay que... A propósito de la discrepancia, dice, en relación con que, por ejemplo, también sanciona la ocupación de predios. Así es. Y debo decir que la discrepancia me la entregó ayer la diputada Parra, quien dice claramente que parece que hay unos excesos en esta ley. No hay ningún exceso, pero se aprobaron por mayoría, así que yo creo que ahí está la democracia. Yo creo que se leyeron cada uno de los puntos, se votó separado cada uno de los 7 puntos que había, y la democracia hace ganar a los que tienen más votos. Y todos los puntos, incluido el número 7, donde habla de la usurpación de los terrenos, exclusivamente no en la región de la Araucanía, en cualquier lugar de Chile, donde tú eres un legítimo dueño de un terreno y vienen otras personas y te usurpan. Eso en este momento es una falta y tiene que ser transformado en un delito, y ese delito es de 541 días a 5 años, y si lo hace en conjunto con otras personas se le aplica la pena máxima. Creo que eso es un punto importante. Eso no le gustó a los senadores anoche en su discurso, van a tratar de reformarlo, porque obviamente también Jackson y Boris están tratando de influir en ellos para que cambien esas medidas, y también de las barricadas, porque ellos están a favor de las barricadas. Entonces, aquí va a ser el despelote más grande, porque vamos a tener que llegar a una mixta, porque los diputados del Frente Amplio quieren estar en la calle, quieren las barricadas, ¿cierto? Lo han dicho con bastante claridad, y van a tratar de influir en los senadores para que ese artículo sea anulado. Diputado, ¿usted aprobó también esta...? No, voté en general a favor. En general voté a favor. ¿Y cuál es su cuestionamiento? Sí, lo voy a decir. Voté en general a favor de una ley muy mal redactada. Pero entendí que se necesita, hay algunos aspectos que necesitan regularse y que están en el espesor de la ley. Voté en contra del cuarto, el séptimo y el segundo transitorio. ¿Y cuáles son esos? Y así de... y el cuarto que aprobó él. Sí, los aprobó todos. Yo los aprobé todos. El cuarto, que se refiere finalmente que si una persona hace una barricada, voy a decirle, si una persona hace una cadena en la calle e interrumpe el tránsito, pudiera ser sancionada, ¿cierto?, severamente, con la misma sanción que alguien, ¿cierto?, que finalmente tiró destruye un local. Un semáforo y puso... Sí, claro. barricada. Entonces hay un despropósito. Pero si está cortando el tránsito, sí, es una interrupción de una... ¿Y cuántas manifestaciones hemos visto nosotros? Por ejemplo, yo he participado en la Brance, he participado en otra cuando no estaba la comisaría, la gente se tomó el puente, yo estuve allí, me acuerdo perfectamente, y eso, hoy día, según Mellado, es motivo de tener una prisión preventiva hasta de 5 años. Me parece que es un despropósito enorme, y yo voté en contra de eso porque no me parece, porque yo creo que eso... el derecho a la manifestación y el derecho a oponerse a malas medidas o a malos gobiernos es un derecho que tienen los pueblos. Segundo, voté en contra del séptimo, que es lo que está mencionando Miguel, porque habla de el ocupar y la usurpación. Lo metieron de cuña, ¿cierto? Lo metió aquí Molina, entre el diputado Molina, para retrotraer el tema de la región de la Araucanía, porque aquí nunca la derecha ha entendido que finalmente el tema de que aquí estamos viviendo en forma histórica en la Araucanía, y lo que hemos vivido hoy día en Chile tiene que ver finalmente con un tema político. Y si alguien pretende solucionar el tema político con 5 años de cárcel, creo que está equivocado, porque el problema político va a seguir. Entonces yo voté en contra de eso, porque además hay un tema de que la ocupación es una figura jurídica que está contenida en el Código Civil, ¿cierto? Y los abogados saben... En un campamento... quisieron homologar ocupación, ¿cierto?, que está contenido en el Código Civil, ¿cierto?, con toma. ¿Ah? Y usaron la palabra ocupación. Está mal usada.
Está mal utilizada, se señaló claramente que los abogados lo saben, que es una palabra que está en el Código Civil, ¿cierto? Que tiene que ver con cuando alguien se hace, digamos, de un bien producto de una acción. Eso es lo que la gente no entiende. Y el último, y el más importante, tiene que el segundo transitorio no es luguleyada. Y el segundo transitorio dice siempre, que siempre se va a aplicar la pena máxima. Entonces no puede ser, pues. No puede ser que siempre se use la pena máxima, porque no corresponde, porque finalmente... y dice que basta que 2 o más personas estén accionando o generando eso. O sea, si alguien se toma el puente y son 5 personas, le vamos a aplicar la ley máxima porque obstruyeron el tránsito en el puente, porque querían algo en forma pacífica, estoy obstruyendo en forma pacífica. Y le van a aplicar siempre le va a aplicar la ley máxima. Entonces es un despropósito. A mí me gustaría también, Miguel, ahí plantear, porque uno dice, en forma pacífica me tomo el puente. No existe una toma pacífica del puente, digamos, porque es violencia. Si alguien entra al jardín de mi casa y se pone a hacer una manifestación en el jardín de mi casa, por la razón que sea, lo mismo que ocurre con todos los agricultores de la región de la Araucanía, que es lo que viven desde hace mucho tiempo, y yo no tengo derecho, no tengo la posibilidad de sacarlos del jardín de mi casa, que es lo que la ley hoy día dice. Hoy día la ley dice, es el jardín de mi casa. Bueno, metan preso a todo Chile ustedes. No, si esa es la lógica de ustedes. Y los camioneros los que han interrumpido. Pero es tremendamente irresponsable lo que está planteando. Absolutamente irresponsable. Hay formas de manifestarse que efectivamente son pacíficas. Hay formas de manifestarse que efectivamente son pacíficas y las hemos visto. Por eso te digo, metan preso a todo Chile. El orden público, el orden público es muy importante, volver al orden público, al derecho de propiedad. Sí, pues al derecho de propiedad también. Entonces tú no puedes cortarle a una persona con una barricada o con una marcha el tránsito libre, porque esa no es la libertad. Le coartas la libertad a una persona de tránsito. Sí. Eso es violencia. No, entonces colocar una barricada es violencia. Usurpar un campo y colocarte ahí adentro de un campo de un tema de alguien que es dueño y lo tiene inscrito en el Conservador de Raíces, eso es violencia. Y creo que hay que castigar esa violencia con mucha fuerza y hay que ser claro en decirlo. Y yo no tengo miedo en decirlo, que efectivamente eso. Por eso el país está como está. No, por eso está como está, porque ha permitido todo eso. Si ya se hubiera aprobado antes esta ley, el país no hubiera permitido esto. ¿Me permiten? Miguel Ángel, yo quiero hacer una acotación. Porque ustedes han sostenido esa teoría. El país no está... El país está como está por una violencia sistémica que tiene que ver con la política chilena, que tiene que ver con el empresariado chileno, que tiene que ver con el sistema chileno, que ha permitido que efectivamente se genere el grado de inequidad que se genere. El país no está como está porque no podemos hoy día castigar a una persona que arma una barricada. No podemos generalizar, y por favor, diputado, yo le pido que pongamos los argumentos como son, porque si no, los tengo. O si no, estamos hablando de comparando peras con manzanas, son cosas completamente... Ustedes han apoyado, perdón que lo diga, sí, claramente. Cuando se refiere a ¿quiénes son ustedes? No, ustedes aquí, cuando la derecha aquí y los movimientos, Chile Vamos y todo, y yo los he visto, y han salido en la foto, lo han apoyado, ¿cierto? Tomas en las calles, con camioneros y todo lo demás, y lo han felicitado, lo han aplaudido. Yo lo he visto. Entonces, hay formas de manifestarse. Han cortado el tránsito. Han impedido el tránsito. Me consta. Y yo le pido que no me metan dentro del mismo saco. Porque mire, hay una persona que me escribe y que dice relación a que hoy día se está generando una ley porque en realidad no está el delito el saqueo, ¿verdad? Sí. Y se toma otra figura. Yo por eso lo voté a favor. Otra figura. Entonces, dice, no genera suspicacia el hecho de que los supermercados que son saqueados al otro día aparecían incendiados, sabiendo que los seguros no cubren los saqueos, pero sí los siniestros. ¿Quiénes están detrás de los siniestros?
Bueno, yo creo que ahí hay un tema de suposición, ahí Sí, no. ya entrar a Ilvanán, pero yo quiero referirme a lo objetivo que hay, que es lo que aprobamos ayer. Yo voté en general a favor, pero voté en contra de estas cosas porque no me parece, porque fíjate, a raíz de la acusación constitucional contra Chadwick, que yo fui coordinador, fui a gran cantidad de las sesiones de la comisión, hubo gente allí que fue y planteó el derecho, ¿cierto?, desde el punto de vista de la doctrina que tienen los pueblos o la gente de manifestarse en contra de, oponerse a, ¿Sí? expresar claramente por vías Estoy que de acuerdo, son, pero con permiso, pero con un permiso, pues. No, pues, es que sin permiso. No, Sí, pues claro. es que eso es violencia. No, es que eso es violencia. Es que eso es lo que estoy hablando de la doctrina. Oiga, mire, ¿cierto? alguien me dice, Estoy hablando de la ¿Mellado doctrina. quiere que nos manifestemos en la vereda entonces? No, Claro, no, tiene que ser ningún directamente, caso. desde la ventana, Ningún caso. desde el No, balcón. no, mira, Claro. mira, te coloco el caso cuando era gobernador, ¿cierto? La gente marchaba las veces que ellos pedían sin problema permiso y se les otorgaba permiso a la marcha, porque se protegía esa marcha por parte de Carabineros. Y te hay un derecho de poder marchar. Incluso llegaban hasta un par de horas antes y le dábamos el permiso porque sabíamos la ruta que iban a hacer y todo eso. La marcha que no tiene permiso es ilegal. Y esa marcha no es permitida. Y esa marcha, o cualquiera que sea, coarta la libertad de otras personas, coarta la libertad de los vehículos, pero todo. A mí me gustaría hablar como ciudadano y principalmente lo que está ocurriendo hoy día en torno al sector del carrusel y de Santa claro. Isabel y del hospital. Esas personas que trabajan en el sector tienen derecho, y haciendo referencia al himno que ha tenido esta marcha, ¿cierto?, a vivir en paz, a trabajar en paz. Sí, por eso Resulta que hay un grupo que se ha atribuido el derecho a manifestarse de la forma que quiera sin pedirle permiso absolutamente a nadie. ¿Y qué es lo que genera eso? Que yo como ciudadano común y corriente, que transito por la ciudad y que me gustaría efectivamente transitar libremente por la ciudad, no pueda informarme efectivamente de que va a ocurrir una manifestación. Entonces, finalmente, nos vemos todos involucrados en un sistema que no tiene gobernanza y por lo tanto nos empezamos a enfrentar mutuamente. El Estado, la primera labor del Estado, y usted forma parte del Estado, usted también, diputado Mellado, forman parte del Estado, es el orden público, mantener el orden público, porque si no mantenemos el orden público, finalmente empezamos a agarrarnos a palos nosotros. Por la eso ciudadanía se empieza a trincherar entre ellos. Y yo creo que la labor del Estado hoy día es controlar el orden público de forma, o por supuesto, de una forma que esté proporcionada, con un buen actuar, cuidando los derechos humanos de las personas que se manifiestan, por supuesto, pero con orden, porque si no lo hacemos con orden, finalmente esto se va a desbocar y se va a transformar en una guerra civil. Comparto lo que dice el diputado. Pero yo le quiero decir una cosa, pero es que no confundamos, perdón. La violencia que se ve en la calle hoy día la estamos solo mirando hacia los jóvenes, pero también creo que Carabineros no ha estado en algunas oportunidades, debo decirlo, a la altura del control. Y ha habido descontrol, porque también los locales se han visto afectados con bombas lacrimógenas, con carros lanzaguas. En las últimas horas han ingresado a las universidades. Pero si ahora quieren que Carabineros le tire agua caliente a los niños porque se pueden resfriar con el agua fría. Pero anden con pistola de agua porque ellos tampoco pueden disparar, digamos, balines de goma. Pero por favor, ¿cómo se van a defender Carabineros entonces? Sí, por eso yo, a responderle a Daniel, por eso yo voté a favor del artículo 2, porque me lo leí con bastante dedicación al tema, voté artículo 2 a favor, porque claramente, cuando hay un daño a la propiedad, cuando alguien destruye la casa, cuando alguien tira una bomba y quema, obviamente eso tiene que ser penado severamente. No tengo ninguna duda de aquello, ninguna duda, nada. No dudo en eso. De la gente del carrusel, o que finalmente alguien ataque un vehículo y le queme el auto, o alguien pesque un vehículo y lo vuelque. Claro que es una violencia absolutamente que debe ser que alguien penada. Lo hagan bajarse de un vehículo sin su consentimiento para que baile, o si no le apedrean el auto. Sí, lo que ocurre es lo siguiente aquí. Lo que ocurre es lo siguiente. Que si uno no es capaz de comprender que lo que hoy día está pasando es un tema de una rabia guardada y enconada, porque tiene que ver finalmente, porque producto de mantener el orden público, ¿cierto? El orden público,
se ha permitido que haya finalmente un abuso sobre los ciudadanos de forma permanente de parte del Estado, de parte del Estado. Por eso la gente, por eso dice, las consignas hablan contra el Estado, porque es el Estado, como tú dices muy bien, todos somos parte del Estado. Es el Estado el que ha permitido la situación de abuso y la situación de desmedro de las personas. Las personas no pueden llegar a fin de mes. Y es el Estado el responsable. La gente, ¿en quién fija su responsabilidad? En el Estado. No la fija en Mellado, en Celis o en particulares, o en Piñera más que nadie, ¿cierto? Porque el presidente. Pero es contra el Estado. Entonces, si no somos capaces nosotros de visualizar, y a esa demanda, a esa respondemos con que finalmente va a aumentar las penas exclusivamente y creemos que esa es la solución, estamos equivocados. Pero ahí yo quisiera agregar... Eso, por eso estamos en desacuerdo, pero... Claro. Yo quisiera agregar que la gente hoy día está cansada de que el Estado no sea capaz de resolver los problemas que tiene. Está cansada de ir a atenderse a un servicio público, ¿cierto? Y que su problema no tenga resolución y que lo manden a comprar huevos a distintos servicios y a distintas ventanillas. Claro. Comparto eso. Y eso tiene mucho que ver, y aquí quiero emplazar a los dos parlamentarios. Yo admiro la labor parlamentaria, la verdad es que la admiro porque es un trabajo tremendamente dedicado, pero al mismo tiempo siento que la política en Chile se ha quedado pequeña. No tenemos una agenda de país, sino que cada cual y cada partido de alguna forma defiende su propia agenda. Y el Parlamento finalmente se transforma en una suerte de atrincheramiento y nadie se pone de acuerdo. Celebramos enormemente el acuerdo por la paz, ¿cierto? Y la nueva Constitución. Y yo miraba esto y dije, bueno, es un gran logro efectivamente. Y la UDI lo tranca, pero es... Pero es que, ve, diputado, esa actitud, la actitud de decir, la UDI lo tranca, pero si es lo que pasó, eso es lo que la ciudadanía ni siquiera quiere escuchar, porque le da lo mismo si es la UDI, el PPD, el Frente Amplio. Oye, diputados, senadores, por favor, pónganse de acuerdo para solucionar los problemas que el país tiene. Eso es lo que la gente quiere. Estuve todo el jueves y la madrugada del 15 allí. En eso estamos, Daniel, en eso estamos. Y te doy fe de que estamos trabajando en eso, pero son las mayorías las que votan por aprobar los proyectos. Y cuando las personas se vota el proyecto en su mérito y los 155 votamos y la mayoría se aprueba un proyecto, bueno, lamentablemente los que perdieron tienen que ir a la FIFA nomás a reclamar, pero no tienen que ir a hacer videos que se equivocaron, que eran niños pobrecitos y que van al Senado a decir, oye, tránquenle la pelota a la Cámara de Diputados, por favor. Eso no es democrático. Vamos al WhatsApp un minuto. Dice: la labor del Estado hoy es garantizar derechos básicos y no lo está haciendo. Solo se han enfocado en orden público y no en las demandas. Hoy en el centro de Curicó, en un funeral narco, las personas disparaban como locos para despedir a uno de los suyos. No se vio ningún carabinero. ¿Por qué contra los manifestantes sí y contra los narcos no? Comparto 100% eso. Es lo que estaba señalando recién sobre lo que yo percibo, que hoy día hay una demanda contra el Estado y está escrito en las paredes y tiene que ver con una sensación. Si nosotros no somos capaces, y perdón que te diga que la UDI hoy día ha trancado la pelota, porque es así. No es que algunos... me parece que puede ser la UDI o puede ser cualquier partido, da lo mismo. Es que no, porque no es que todo... Es que los otros han colaborado y finalmente quien tiene trancada la pelota, porque los acuerdos son por unanimidad, entonces finalmente trancan la pelota. Entonces, pero también hay que decir que la oposición no está unida, pues. Si la oposición tiene tres posturas distintas, la del Frente Amplio, la ex nueva mayoría, ¿cierto? Y la democracia cristiana, tienen tres posturas distintas en los puntos comunes en donde finalmente donde hay que está en discusión, no. Pero mira, a lo que voy, yo comparto ese WhatsApp, porque creo que uno de los temas más importantes que tenemos que nosotros resolver es cómo el Estado, ¿cierto?, hoy día se mira a sí mismo íntegramente, y aquí incluyo el Poder Judicial, ¿cierto?, a los tres poderes del Estado, ¿cierto?, se mira a sí mismo y dice cómo somos capaces de responder a las demandas de los ciudadanos hoy día, porque es el abuso, es la desigualdad, ¿cierto?, es el sentirse que todo día no estamos en un canal público, así que no voy a decir ninguna otra, ¿cierto? Pero eso es. Pero mire, mientras estamos en esta discusión, en esta conversación, lo decía al comienzo del programa, parecemos monotemáticos, 44 días con lo mismo. Hoy se entregó el informe de política monetaria ante la Comisión de Hacienda del Senado. El presidente del banco dijo:
llamó la alerta. Si el desempleo se estaciona en cifras de en torno al 10% y la inflación se empina al 6%, Chile va a retroceder 27 años en el combate contra la desigualdad. Así es. Así es. Así es. Sí, todos coincidimos. Entonces, A mí me gustaría sí, ahí, Miguel Ángel, decir algo que siempre me ha hecho mucho sentido, digamos. Yo creo que todos queremos un país más justo, todos queremos tener una sociedad que sea más equitativa, donde la cuna no sea la que define cuál va a ser tu futuro. Todos queremos lograr llegar a ejemplos como son Finlandia, que son, o puede ser Alemania, o podrían ser países que son, yo no estoy hablando de Estados Unidos. Estados Unidos para mí no es necesariamente el modelo. Son modelos socialistas, efectivamente, o modelos, digamos, pero que tienen economías de libre mercado. Y todos aspiramos a llegar a ser un país desarrollado y un país equitativo, que no necesariamente centre ese desarrollo en el crecimiento, sino que lo centre en la equidad de las personas, en lo que estaba planteando. La pregunta hoy día no es eso, porque yo creo que esa aspiración la tenemos todos. El tema es cómo llegamos allá. ¿Ya? Y el camino para llegar allá es lo que hoy día está en riesgo. Porque, ¿A qué te refieres con eso? Porque Chile, en la transición de la dictadura a la democracia, fijó una agenda, fijó un camino que hemos recorrido y un camino que hoy día está en cuestionamiento. Se ha hecho un cuestionamiento tremendo a estos 30 años, fijados principalmente en la desigualdad, como uno de los factores. Pero hay que mirar también muy positivamente todo lo que Chile ha construido como sociedad y que ha permitido que hoy día estemos en el lugar que estamos. No podemos poner eso en riesgo. Y yo siento que hoy día hay una confusión en materia de por qué es lo que realmente estamos luchando. ¿Ya? Estamos luchando efectivamente por llegar a ese país más justo, a esa sociedad más equitativa, o estamos luchando para destruir la institucionalidad democrática que hemos creado. Es ahí donde hoy día no hay un discernimiento, no hay una claridad, hay una nebulosa, y es la que hoy día paraliza. ¿Quién no tiene ese discernimiento? Digo, dices tú. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque para mí es súper claro. Lo que hemos construido dentro de los 30 años, dentro de los cuales me siento parte y que ha mejorado Chile, hoy día no es capaz de responder a las necesidades de las personas. Es un modelo que, como todos los modelos económicos, tiene su ciclo. Y ese ciclo se acabó. Y ese ciclo tiene que cambiar. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, un país con mejor, donde el tema central tiene que ver con la no concentración de la riqueza, por ejemplo. ¿Cómo logramos eso? Porque eso es un objetivo. Llegamos arriba, digamos. Te vuelvo a repetir que el 0,1%, porque la gente lo que está alegando... Eso lo tenemos claro. Es que eso es lo que... Pero ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Hay que terminar con la AFP como modelo, por ejemplo. Si tú no... Yo tomo lo Ricardo, como una aspiración, pero tampoco hay un modelo en el mundo que sea que los países... Es que yo pertenezco a la de oposición, digamos. Yo creo que la economía de mercado que ha habido hasta ahora debe cambiar a una economía social de mercado. Sí, claro, y en eso yo creo que el ministro de Hacienda, que tiene un estudio en Francia, donde ha sido... Inglaterra. En Europa, digamos, donde tiene... Que es bastante liberal Inglaterra, además, su formación. Sí, por eso, pero va bastante liberal, pero tiene una mirada distinta a los norteamericanos, digamos. ¿Ya? Es más social. Y eso va a significar también que podamos cambiar un poco el rumbo, pero no matemos la economía como la conocemos hoy día, sino que arreglemos para poder, que como decía Daniel, que el que nace en una cuna distinta pueda llegar a tener las mismas oportunidades el que nace en una cuna un poco más mejorada. Yo creo que además las oportunidades, además el costo de vida, que es lo que más le estresa a la gente, que tener que llegar a fin de mes con la tarjeta de crédito de una multitienda para poder comprar, pero ese es un tema que hay que también poder cambiarlo. Lo que ocurre es que en la socialdemocracia, particularmente en la socialdemocracia europea, que es lo que estamos mirando, que también está un poco de crisis desde el punto de vista de la democracia representativa, las utilidades de la empresa hoy día son del orden del 7%. Ese es su margen de utilidades. En Chile las utilidades de la gran empresa son del 16%.
17%. El banco está en 25. Y un 25% el banco. Y de las pequeñas empresas son negativas hoy. Bueno, pero no importa, yo estoy hablando finalmente de las grandes mezclamos empresas. No, yo estoy hablando yo estoy hablando del modelo de desarrollo. Estoy hablando del modelo de desarrollo que hemos tenido. Eso ha traído, porque sucede que la gran empresa, que es el 0,1%, que detenta el 32% de la riqueza, ¿cierto? Que no es menor. Y fíjate que el 10% detenta el 67% de la riqueza, y dentro de los cuales nos encontramos nosotros, que los que estamos aquí, ¿cierto? A lo mejor que el conductor probablemente el conductor no, ¿cierto? Pero que estamos en ese porcentaje que detenta esa desigualdad que se establece en donde solo un 0,1% detenta el 32% de la riqueza, genera modelos de desarrollo y de desigualdad y de inequidad. Entonces, finalmente, cuando a la persona le pagan, ¿cierto? Por ejemplo... Siente que le pagan para pagar nomás. Por ejemplo, que una persona va a trabajar y le dicen, ¿sabes que va a trabajar en esta empresa? Te hago un contrato por un año, no tienes derecho a licencias ni tienes derecho a vacaciones. Cuando llegue el año vamos a cumplir, vas a cambiar de empresa, va a ser otra empresa y se repite el mismo ciclo. Eso ocurre. Sí. Eso ocurre, pero no es una generalidad. No, estoy hablando de Temuco, no estoy hablando de La Luna, estoy hablando de aquí, Ocurre, pero no es una generalidad. Lo que pasa es que generalizamos temas que son puntuales. Es que no es puntual. Eso se va repitiendo muchas veces, y como se va repitiendo muchas veces... Y eso debería ser sancionado. Y como se va repitiendo muchas veces, a la gente le va provocando ira, rabia, encono. Pero es que eso debería ser sancionado, y eso es lo que no deberíamos permitir y para lo cual deberíamos legislar. Claro, entonces, al final, estoy hablando del modelo de desarrollo, ¿cierto? Que tú preguntabas. Yo, como te digo, yo creo que los modelos de desarrollo socialdemócratas son mejores. Pero la democracia está en crisis. Entonces, finalmente, si la gente sigue pretendiendo tener utilidades en la banca del 25%, la banca se va a hacer de 3.500 millones de dólares de utilidades. Y siendo que lo que estábamos hablando de los adultos mayores son 1.500 millones por año para tener 50% completo. Pero un modelo socialdemócrata... Una cosa es la plata del Estado y otra cosa es los privados. Me gustaría aclarar que un modelo socialdemócrata permitiría también lo que estaba planteando el diputado, digamos, con respecto a pasar de una empresa a otra un año, porque no tiene que ver con el modelo específicamente, tiene que ver con la legislación que está detrás del modelo. Sí. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Hoy día tenemos que cuidar, primero, nuestra institucionalidad. El hecho de que tenemos quienes están sentados hoy día aquí en la mesa al lado mío son personas que fueron democráticamente elegidas. Eso tenemos que cuidarlo de una forma importantísima para que mantengamos ese nivel de representatividad en la toma de decisiones. Pero también tenemos que cuidar nuestra economía, independiente de que transitemos a un modelo más justo o a un modelo más corregido o como quiera llamarse, pero tenemos que cuidar la economía. La economía es una serie de vasos comunicantes que hacen que ese gran empresario que tanto se critica, el gran empresario, contrate muchos otros pequeños empresarios que contratan a muchas otras personas, y finalmente si al gran empresario no le va bien o al mediano empresario no le va bien, quienes más sufren son quienes trabajan en estas empresas o prestan servicios a estas empresas. Hoy día no se imaginan la cantidad de personas que prestan servicios de café para ¿cómo se llama? Para los eventos que se han visto, todos los eventos se han visto cancelados hoy día. Son personas que han armado su pequeño negocio a punta de ñeque, y que producto de que estamos manifestándonos en contra del gran empresariado, los que sufren son los más pequeños. El fútbol, no hay evento, toda la gente triatlón de Pucón fue suspendida. El WhatsApp dice, también es violencia. Corrupción de políticos, corrupción de carabineros, militares, absolutamente. Que abuelos se suiciden por verse entramados en una pensión miserable, corrupción cuya pena sea clases de ética, no reconocer a nuestros pueblos originarios, narcotráfico ganando la batalla, que el país no se industrialice. Y por favor, ¿alguna vez algún gobierno podría hacer más de dos cosas a la vez? No hay ninguna ley contra esta violencia. Absolutamente, comparto 100% que a eso me refería antes de la violencia del Estado, que hoy día reventó. Y te quiero decir una cosa, falta todavía que nosotros hablemos dentro de lo que es la agenda social, mezclarla con un tema que estábamos hablando
intensamente antes del 17 de octubre, que tiene que ver con los modelos de desarrollo, y voy a volver al punto, un modelo de desarrollo depredador de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Ah? Un sistema de desarrollo que finalmente ha destruido nuestra riqueza natural y nuestra biodiversidad. Y finalmente nosotros, por el bien de la productividad y decimos que por unos empleos, finalmente nosotros vamos destruyendo la naturaleza y vamos destruyendo nuestra biodiversidad. No hemos olvidado de eso. Zonas de sacrificio que hemos construido en Chile, ¿cierto? Finalmente, donde zonas de sacrificio ¿para quién? ¿A quién estamos sacrificando? ¿A quién estamos sacrificando? A la gente. Nosotros mismos. Ahí, a la gente que ve, tiene que ver con eso. Sí, pero también hemos hecho, pero un bemol, ¿sí? Pero también hemos hecho, Ricardo, o sea, los privados han hecho un aporte en las exportaciones que antes no se veían, como la cereza china, digamos, donde se ha exportado, o ver en la Araucanía, acá en nuestra Araucanía, o sea, no está en blanco producción, y negro. no es blanco y negro, yo creo que se ha ido matizando y los agricultores que se han ido diversificando, porque la han pasado mal, ¿cierto? Han encontrado una beta exportadora importante, con valor agregado, y creo que es importante pero poder no puede ser a costa del bolsillo ni el trabajo de una persona. Yo quiero poner otro punto. Yo quiero poner otro punto. ¿Hace cuánto tiempo tenemos una institucionalidad ambiental en Chile? Desde los gobiernos de la concertación, 1993. ¿Cuánto es eso? 92, perdón. ¿Cuánto tiempo llevamos en eso? Sí. ¿Menos de 30 años? Menos, claro. Pues. Estamos 15. Y tenemos, y por lo tanto ha sido burlada en forma sistemática. Por lo tanto, es una institucionalidad que está en pañales, que hoy día tiene que seguir siendo reforzada, pero eso no significa que vamos a borrar la institucionalidad ambiental que tenemos. Tenemos que corregirla, tenemos que mejorarla, tenemos que cambiarla, tenemos que perfeccionarla, y es lo que se ha ido haciendo. Sí, pero yo voy a la Comisión de Medio Ambiente, donde se trató de cambiar el CEIA, y el Ejecutivo, hasta antes del 17 de octubre, se opuso a todas las medidas que tuvieran que ver con más participación ciudadana, se opuso a todas las medidas donde finalmente el cambio climático fuese considerado dentro de los sistemas de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Me queda un minuto y por favor respondamos a una persona. Una auditora me dice, yo estoy cotizando y de acuerdo a mis cálculos, mi pensión de jubilación, que serían 2 años más, de 29.990 pesos. ¿Cuántos años cotizó? No me dice el tiempo, pero... Nadie puede cotizar. Nadie puede recibir eso. El pilar solidario es más... Pero por favor, aquí hagamos un poquito de orientación. La pregunta, ¿puedo dejar de seguir cotizando y solamente pagar salud? No, es que ya esa persona ya está trabajando, ya perdió. Lamentablemente un tema que hay que corregir, que mucha gente dice, porque estamos peleando en este momento por el pilar básico solidario, 167.000 pesos, ¿cierto? Para 80 años, bla, bla, y todo el resto de los porcentajes que corresponden. Y mucha gente, no solo ella, que ha cotizado, que tiene muchas lagunas, finalmente termina recibiendo, pero muy, muy por debajo. Nosotros decimos que nadie puede recibir en Chile menos de lo que es la línea de la pobreza que hoy día estamos poniendo como meta para el tema de la pensión básica social. Pero un tema. En la tarde, un minuto, porque puedo aportar en esto. Decía, esa gente que tiene lagunas, que a esta altura ya no es mucho lo que ¿La perdió? Sería mejor que se le entregara su dinero. Así es. Miguel Ángel, también quiero decirle a la gente lo siguiente. En el sistema antiguo, si tú no tenías 20 años de cotización, no tenías jubilación. Entonces, y los que se jubilaron este año, 74% cotizaron menos de 20 años. 74% de los que se jubilaron este año tienen menos de 20 años de cotización. Entonces, blanqueemos las cosas también, pues. O sea, aquí lo que se está haciendo con el pilar solidario es mucho mejor de lo que se tenía incluso en las cajas antiguas. Porque por lo menos tienen una cotización que va a ser por sobre la línea de la pobreza, ¿cierto? Que es un pilar, y el pilar contributivo. Digamos como principio que ella ni nadie, y también tiene razón el gerente de la AFP, sería mejor que a todas las personas que tienen cotizaciones y que no le van a permitir por su sistema previsional alcanzar los 167.000 pesos de hoy día, mejor que esa persona hagamos borrón y cuenta nueva, se le devuelva la plata, se le entregue como en parte el aporte y finalmente se ingresen al pilar básico solidario y ingresen de otras modalidades. Ahora, una cosa tremendamente importante que lo hemos conversado largamente también con el tema de las pensiones. El sistema de la AFP hoy día, ya sea por su nombre, digamos, por la forma en que funciona y todo, es un sistema que está tremendamente cuestionado y nadie le cree, digamos, y demás. Desprestigiado. Absolutamente. Y una de las razones principales
es porque tampoco comparte el riesgo con las personas que cotizan. O sea, la AFP gana y gana, digamos, y eso es algo que hay que buscar corregir de todas maneras, ganar. Pero también es tremendamente irresponsable ponerse, digamos, en el punto de no más AFP, ¿cierto?, sin tener un sistema alternativo que realmente funcione. Como muy bien dice el diputado Mellado, el sistema antiguo funcionaba peor, el sistema de reparto, ¿para qué decir, digamos? Si es que no tiene un aporte real importante de parte del Estado, que finalmente lo terminamos pagando todos igual, tampoco es un sistema que funciona. Entonces, pongámonos, o sea, este tipo de reformas son las reformas estructurales a las cuales me refería al principio del programa. Necesitamos reformas que sean responsables, que sean con mirada de largo plazo, que efectivamente es importante que hoy día la persona reciba en su bolsillo, digamos, algo en este momento porque es urgente, pero no únicamente legislemos para eso, sino que pongámonos en aquella agenda que garantice que vamos a tener una sustentabilidad económica como país y al mismo tiempo podamos entregar. Daniel, para eso son los programas de gobierno, para eso son las votaciones cada 4 años. El gobierno del presidente Piñera salió con un 55% de apoyo, con un programa de gobierno que no lo han dejado gobernar. Y que ya no tiene programa. Y la verdad es que ahora ya no tiene programa, digamos. Última pregunta, me dicen, ¿qué pasó con la rebaja de los sueldos de los señores? No son sueldos, son dietas, por si acaso. O dieta. Sí. Pero en un fondo lo mismo. Bueno, nosotros lo aprobamos, la baja de dieta en la Cámara de Diputados, ya, y ahora está en el Senado. Pero hay un plazo porque va a haber una comisión que a ustedes les va a decir en cuánto. No, es que ese es dentro del proyecto que va al Senado. Por eso digo, va al Senado cuando porque, el Senado lo porque apruebe, cuando el Senado lo apruebe. O sea, no ¿cierto? se han rebajado las dietas. No, en estos momentos no. porque no es ley. Pues. No, pero nosotros, lo que pasa es que nosotros lo votamos en la Cámara favorablemente y pasó al Senado. Una vez que pase el Senado y es ley y sea promulgada la ley, tiene que el Banco Central fijar. El Banco Central durante no solo durante 60, sino que también. Sí, claro, un órgano colegiado. Y durante 60 días nosotros vamos a estar con la rebaja del 50% hasta que esta comisión que es liderada por el Banco Central diga cuánto van a ser los sueldos, no solo de los diputados, sino que de todos los ministros, los secretarios. También está dentro del décimo, o sea, lo del poder judicial, lo que se sacó, lo que se sacó de los alcaldes, fue el transitorio de rebajar el 50%. Pero este ente externo va a tener que fijar los sueldos de las más altas autoridades del país. ¿60 días a contar de cuándo? Desde que se promulga la ley. Pero eso, ¿cuánto se demora una ley en promulgarse? Bueno, ahora se están demorando poco. Ahora se está demorando. No, pero la ley es ley cuando está publicada en el diario oficial. Sí, claro. Ya, perfecto. Bueno, nos hemos pasado el tiempo. Nuestra directora ya tiene que estar muy entusiasmada. No, claro. Y agradecer a la gente que ha participado hoy día, han sido muy activos. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también. Les quiero decir que ustedes están cerrando el ciclo de diputados. La próxima semana vamos a cerrar el ciclo con los senadores, porque también Visión Nocturna tiene que renovarse. Tienen que descansar. Ella hay que descansar. El derecho al descanso. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta oportunidad de estar aquí hoy día muy bien acompañado. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Felicidades por el. Muchas gracias. Un saludo a todos los telespectadores. Y la verdad es que confíen que vamos a salir adelante. Yo creo que Chile se ha levantado de otras peores y creo que este es un tremendo tsunami social que nos cayó más allá del terremoto. Acuérdense que el terremoto caímos un 2,8% en el mes, hoy 3,4% y viene en mes de noviembre, viene arriba del 5% en caída y eso nos va a hacer tremendamente importante. Un tsunami social. Somos más pobres que el 17 de octubre. Más pobres vamos a estar más pobres que hace 27 años, Ricardito. Señoras y señores, el domingo a las 14 y a las 20 horas está la repetición a través de UFRO Radio 89.3 de este mismo panel. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo jueves.